Para ello vamos a entrevistar al senador del Partido Centro Democrático Colombiano, miembro de la Comisión Primera Constitucional Permanente, Jaime Amin. En Twitter pueden localizarlo como @JaimeAminH. Muy buenas tardes, senador. Ayer este anuncio hecho por el presidente Juan Manuel Santos que sorprendió a varias personas cuando dijo que ya se decretaba a partir de este lunes el cese al fuego. Mi pregunta es, ¿este anuncio se hizo para que sirva de persuasión a los colombianos al momento de votar en el plebiscito para que vean que puede existir un acuerdo entre las partes y van a dejar las armas? Rafael, buenas tardes y un saludo cordial a toda la amable audiencia. Como todo el mundo lo sabe, Colombia no es la excepción. El presidente Santos ha puesto todas las castañas al fuego y todo, digamos, su poco y menguado prestigio político en el proceso de paz. Un proceso de paz que no es nuevo. Ya iba a cumplir exactamente ahorita en el mes de octubre 4 años largos. El presidente Santos, de paso, había dicho que las negociaciones con la FARC iban a ser un asunto de meses, y fíjense que por 4 años ya que culminaron ayer en esa firma, que de alguna manera llena de expectativa al país. La paz es un tema muy sensible, es un caramelo muy dulce, pero nosotros desde el Centro Democrático hemos venido diciendo que en La Habana, que fue donde se negoció el acuerdo durante 4 años con estos narcoterroristas de la FARC, evidentemente había una verdad oficial que se puso por encima de la mesa y era lo que mostraban los medios nacionales e internacionales en acomodo de lo que decía el presidente Santos y su gobierno, y otra verdad por debajo de la mesa que definitivamente era la que, y sigue siendo la que el país quiere conocer y ha conocido en buena parte por las aclaraciones y las exigencias del Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, al cual yo pertenezco. Para decir una cosa, digamos, importante y mantener la línea, podríamos decir que la borrachera de la paz, que es algo que se asume, repito, con una gran expectativa en el país, puede traer un guayabo muy grande y es lo que nosotros hemos venido diciendo en temas muy sensibles que podríamos hablar en esta entrevista. Senador, voy a utilizar sus palabras, una analogía, cuando usted habla de un caramelo muy dulce, pero ese caramelo muy dulce pareciera que está relleno de impunidad. Este tema ha dividido a varios colombianos y sobre todo en el tema del narcotráfico que aparentemente no fue tocado cuando anunciaron este acuerdo en La Habana. Hay puntos sensibles, hay puntos que son unas líneas rojas que de alguna manera en un Estado social de derecho como el de Colombia, que se precia de tener una tradición constitucional muy larga, de más de 100 años, como pocos países en el continente americano lo pueden, digamos, mostrar, y en la misma comunidad internacional. Usted habla del tema de la impunidad y vamos a explicar por qué nosotros decimos que eso es un acuerdo que claramente contempla la impunidad para este grupo guerrillero criminal. Ha dicho Santos que habrá un tribunal especial de justicia transicional que va, entre otras razones, a sustituir prácticamente a toda la jurisdicción ordinaria de justicia en Colombia, y por encima de ella se va a colocar este Tribunal Especial de Paz, donde además van a estar, una cosa insólita, 4, 5, 6 magistrados extranjeros que constitucionalmente, al menos en Colombia y en cualquier país civilizado del mundo, la justicia no puede ser administrada por extranjeros, pero en este caso van a ser una terrible excepción y van a haber extranjeros impartiendo justicia en Colombia. Eso es porque no confían en los jueces colombianos, senador. No, no es por eso, es porque de alguna manera este proceso ha estado plagado de concesiones. Por eso decíamos que es como un caramelo dulce que tiene un veneno muy grande, muy nocivo, muy tóxico por dentro. Y podríamos explicarlo con un ejemplo muy claro. El jefe máximo de la FARC es alias Timochenko. Alias Timochenko, que tiene 2, 3 décadas de estar causando daño, dolor, sangre, pobreza, violencia en miles y miles de familias colombianas, hoy en día está sentenciado, oígase bien, sentenciado a más de 800 años de cárcel. ¿Quién ha expedido esas sentencias? Precisamente los jueces
colombianos y los tribunales colombianos. Lo que pasa es que de esos 800 años, que son múltiples procesos por violación de menores, por reclutamiento de niñas con abuso sexual, por narcotráfico, por secuestro, por atentados, etcétera, 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 por toma de rehenes, por esos procesos en los cuales hay acumulados 800 años de cárcel, no ha pagado un solo día de cárcel efectivo. ¿Qué es lo que propone Santos? ¿Dónde está la concesión ilógica que le ha hecho Santos? En que cuando el señor Timochenko, a partir de ayer que se firmó la paz, vaya al Tribunal de Justicia Transicional, basta, dice el acuerdo, que él reconozca los crímenes que cometió, y sencillamente con ese reconocimiento, que nadie va a pensar, nadie con 3 dedos de frente va a pensar que no lo va a hacer, él sencillamente no va a ir a la cárcel, sino que va a ir a una granja agrícola, va a tener unas restricciones de libertad de pronto en un municipio colombiano, pero ojo, físicamente no va a estar ni un solo día en una prisión vigilada por el Estado colombiano. Eso es impunidad. No se puede llamar de otra manera. Con una disculpa, senador, con una disculpa se puede borrar la cantidad de personas extorsionadas, la cantidad de personas asesinadas por las FARC y el reclutamiento de menores que todavía permanecen en manos de las FARC. Sí, y escúcheme esto que es bien importante cuando usted habla del tema de los menores de edad. La Fiscalía General de la Nación, que al menos el fiscal saliente ha sido fue un aliado estratégico de Santos en poner, digamos, unas cortinas de humo y una alfombra de impunidad a la FARC. En el mes de mayo de este año sacó un informe oficial de que las FARC habían, digamos, reclutado miles y miles de niños y niñas colombianas, pero documentó con pruebas 11.556 casos de reclutamiento de menores de edad, niños y niñas, de los cuales el 36% son niñas y el 64% eran niños. Niños que fueron arrancados del seno de sus hogares, que los convirtieron a la fuerza con un fusil al hombro en criminales, que abusaron en el caso de las niñas, violándolas, procurándoles abortos inducidos, etcétera, etcétera. Todo un crimen de lesa humanidad. Y toda esa parafernalia de crímenes que nosotros hemos mencionado en esta entrevista van a ser perdonados con una simple confesión. ¿Cómo no hablar entonces de impunidad? Claro que es impunidad. Senador, la voz suya, la voz de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, la voz del presidente Pastrana, la han querido tildar como voces que están en contra de la paz. ¿Cómo le explica usted al colombiano común que no es que están en contra de la paz, sino con los parámetros, las premisas que ha puesto el gobierno, con lo que se le ha concedido a este grupo irregular? Y también le pregunto, ¿por qué el plebiscito no es 50+1, sino un mínimo porcentaje del padrón electoral? Lo primero que habría que decir es que, desafortunadamente, en Colombia tenemos un presidente tramposo. Una persona que le hace trampa a la ley, una persona que no respeta los parámetros legales ni constitucionales, en aras de ganarse vanidosamente un premio Nobel de la Paz conjuntamente con Timochenko. Yo creo que muchos colombianos pensamos así. Es un afán vanidoso de firmar una paz que va a ser una paz mentirosa, que no va a ser una paz real, sino una paz formal. ¿Qué hizo el presidente Santos con la ley de participación ciudadana? Como bien lo dice usted, el plebiscito ordenaba que el 50% del padrón electoral validara el plebiscito, que se necesitara la mitad más uno de ese 50%, exactamente, de ese total, perdón, que es correcto, el 50 más 1. Lo bajó al 13%, increíble. Es decir, cuando antes se necesitaban 17 millones de votos, más o menos, unos más, otros menos, para validar el resultado del plebiscito, el presidente Santos lo bajó solamente a 4.400.000 votos. ¿Qué está haciendo el presidente Santos? Está poniendo todo el aparato estatal con lo que en Colombia podría ser el presupuesto público, con una unidad nacional que son los partidos políticos que lo apoyan en el Congreso, para utilizar todos los medios de comunicación oficiales, también los privados, a los cuales les da una pauta muy generosa, para que desde que el colombiano prende el radio, prende el televisor, lee la prensa nacional, la gran prensa nacional, solamente ve ríos de leche y de miel con un panorama, digamos, que tiene unos riesgos muy grandes. Usted y yo hemos hablado en esta entrevista, por ejemplo, de la impunidad, pero le digo también de
alcances insospechados. Colombia y su constitución prohíben, como muchas del mundo, entre otras cosas, Colombia hace parte de la Corte Penal Internacional, donde hay 124 países. Y esa Corte Penal Internacional y la Constitución colombiana, en el artículo 279, prohíben, óigase bien, prohíbe que cualquier colombiano que esté acusado y sentenciado por delitos graves de lesa humanidad no puede ser elegido para un cargo de elección popular. No puede ser nominado a un cargo de elección popular. No puede pasar por las urnas. ¿Qué ha dicho Santos? Olvídense de eso. A las FARC les ofrecemos 26 curules, escúcheme bien, o sea, 26 asientos que son 5 en Cámara, que es la Cámara Baja, 5 en el Senado, que es la Cámara Alta, y 16 más de las circunscripciones especiales de paz. Hágame el favor, durante 2 periodos, es decir, entre el 2018 y el 2026. Eso agravia y contraría completamente la institucionalidad colombiana, para no hablarle, Rafael, de un tema muy grave. Colombia ha sufrido mucho con el narcotráfico. Nuestros hermanos en Venezuela, desafortunadamente, están viendo que incluso desde el propio gobierno, desde esa dictadura, escúchenme la expresión, pero es muy directa, es lo que sentimos los colombianos, que sentimos un enorme dolor de patria con nuestros hermanos venezolanos, que desde el propio gobierno de Venezuela se esté prohijando el tráfico de narcóticos. Es muy grave, supremamente grave, como lo han advertido las autoridades norteamericanas. Pues bien, ese delito del narcotráfico, escúcheme bien, que es un delito común, es decir, al ser común, tiene penas privativas de prisión muy severas. En el acuerdo de paz que firmó ayer el presidente Santos con la FARC, lo convierten en delito político y en consecuencia amnistiable, o sea, no lo hacen merecedor de pena ni de castigo. Pareciera usted también, senador, que estos delitos, como usted nos dice, están siendo premiados por el gobierno colombiano. Y sobre el anuncio del cese al fuego, le quiero preguntar, senador, ¿qué garantía hay de que estas armas no se vayan por los caminos verdes a otros grupos irregulares? ¿Qué garantía hay de que de verdad se cumpla y se diga dónde están ubicadas las minas, por dónde se están desplazando, cómo nos está escoltando o acompañando campos de siembras de drogas? Mire, usted toca temas muy importantes en esa pregunta. El primero de ellos es que desafortunadamente Colombia hoy en día está inundada de coca. ¿Por qué razón? Por 3 razones fundamentales. El presidente Santos se comprometió, número 1, a parar los bombardeos contra las organizaciones criminales, en este caso de la FARC, que son, ojo, el grupo criminal narcotraficante más grande del mundo. Las FARC son hoy el principal cartel de cocaína del mundo, con unos ingresos increíblemente exorbitantes. Segundo, pararon la aspersión de cultivos con glifosato. Quiere decir, el glifosato, que era una manera segura, según lo dicen las autoridades norteamericanas ambientales, de quitar la maleza de la coca, las siembras de coca desde el espacio aéreo con fumigación aérea, la suspendió Santos. Y tercero, pararon las interdicciones aéreas. Con esas 3 razones, Colombia hoy es un mar de coca. Pasamos casi de 49.000 hectáreas sembradas a más de 190.000 durante los últimos 2 años. ¿Por qué? Por el proceso de paz con la FARC. Pero toca usted un tema muy importante. El diario económico The Economist de Londres, que sin duda es una publicación tal vez la más importante a nivel financiero mundial, dijo que las FARC eran el tercer grupo terrorista más rico del mundo, con una fortuna calculada en 10.3 billones de dólares. Algo así como, bueno, la cifra no cabe en una calculadora. Y de esa cantidad inmensa de riqueza que tienen, no van a reparar a las víctimas con un solo peso. O sea, a todo el daño que han hecho no van a reparar con un solo peso. Pero le doy otro dato igual de dramático. Con